Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Otro video para nuestro canal. En esta oportunidad trayéndoles lo que es Stylus T1110 a petición de un suscriptor que nos los ha pedido que hagamos un video de cómo desarmarlo y cómo desarmar su cabezal. Ok, empecemos. Ok chicos, vamos a levantar la tapa. Vamos a destapar esta parte que está acá, jalándola así. Listo. El otro lado de igual manera. Aquí en esta parte vamos a sacarla también, porque ahí abajo tiene un tornillo. Vamos a meter la mano. Escuchan, hay ahí una pestaña. La ponemos acá, la pestaña aquí. Aquí hay otra pestaña y aquí hay otra pestaña. Aquí atrás también otra pestaña acá y otra acá. Levantamos aquí. Aquí también hay una pestañita muy pequeña, pero podemos ayudarnos. Podemos ayudarnos con esto aquí. Y aquí está. Sacamos este cable. Mucho cuidado. ¿Okay? Y fijémonos que aquí está un tornillo, que ese es uno de los que usamos para destapar, para quitar la carcasa. Quitamos este, vamos por acá, ya esta parte aquí está lista. Bajamos aquí, giramos nuestra impresora. Esta tapa sale hacia arriba, pero esta no va a salir y ninguna del otro lado hasta que no saquemos aquí debería ir un tornillo. Ok, para poder sacar las tapas atrás hay que sacar aquí. En este caso esta tiene una manguera de desagüe. Vamos a sacar el tornillo que va aquí, aquí y aquí. Aunque recuerden que ya está aquí, no hay tornillo. Sacamos acá, sacamos este. Fíjense, aquí hay algo que les quiero mostrar. Esta impresora no las trajeron, que quizás hay personas que dicen que reparan sus impresoras y no saben, chicos. Fíjense que este tornillo no es el que va ahí, porque este tornillo es rosca fina, y ya hemos visto en otros videos que rosca fina es hierro con hierro. O sea, una pieza de hierro va enroscada en otra pieza de hierro. Pero como estas son dos piezas de plástico con plástico, entonces debería usarse el tornillo de rosca larga, de roscas más separadas. Pero en este caso tenía el tornillo de rosca fina. Ahí sabemos que algo podemos encontrar en esta impresora aquí adentro, porque o no tienen tornillos o no sabían cuál tornillo iban a colocar. Esto es para que tengan en cuenta, chicos, los servicios técnicos más que todo. Ok, vamos a jalar. Jalamos esta así. Ahora sí podemos sacar esta tapa, porque no podemos sacarla porque ya está presionada por la tapa que está aquí atrás, y esta tapa sale hacia arriba, aquí está. Pero fijémonos que ya los técnicos anteriores, fíjense cómo han partido ya las pestañas, partieron aquí porque no sabían. Bueno, eso es clásico en estas cosas. Aquí nos vamos a encontrar con dos tornillos más, con este y con este. Vamos a sacarlo.
Aquí atrás deberíamos haber encontrado otro tornillo, pero fijémonos, no hay tornillo. Otra sorpresa más que nos llevamos con esta impresora, con este mini plotter tabloide, que es aquí en Venezuela es tan caro, y no sé cómo hay gente que puede jugar con una impresora tan cara como esta. Vamos para el otro lado, recordemos, hacia arriba. Y vamos a encontrar los otros mismos tornillos acá. Vamos aquí. Vamos aquí. Y ahora sí podemos sacar toda nuestra carcasa. Aquí ya tenemos nuestra carcasa sacada. Ok, ya estamos aquí con nuestra impresora ya desarmada. Acá vemos el fleje este que está acá, es el que va arriba. Y vamos con lo que nos interesa por ahora, de cómo sacar este cabezal. Esta impresora, me dijo la persona que me la trajo que le habían cambiado esto. Y la falla era ¿cuál? La falla que estaba presentando era que si imprimía, la mandaba a imprimir un color rojo, ese rojo salía negro o morado, y si le mandaba a imprimir un color amarillo, imprimía un color que no era el que debía. Por ejemplo, cuando está para allá y para acá, de repente empezaba a imprimir franjas de raya, y después que empezaba a imprimir el documento con otra información que no era la que le habían entregado. ¿Cuál era la falla? La falla era este cable que estaba partido, este bus. ¿Por qué se parte? Porque de tanto el movimiento y aún este roce que presenta acá hace que las pistas se partan, y entonces en el movimiento hace contacto, se pierde el contacto, hace contacto y se pierde el contacto, y eso hace que mande una información errónea. Ok, vamos entonces a desarmar el cabezal. Aquí vamos a encontrar un tornillo. Fijémonos, aquí está este tornillo. Ok, sacamos este tornillo acá, y ella acá va a tener otro pin. Va a tener un pin que es aquí muy pequeñito, y listo. Le hacemos este movimiento aquí así y sale nuestra tapita. Aquí abajo, estos son los dos buses, del cabezal. Vamos a sacarlos así. Aquí le presten atención, solamente esos dos que están aquí, más nada. No saquen este ni este. Sacamos acá y sacamos acá. Acá vemos entonces esta. Vamos a una ranurita que tiene por acá abajo. La ranurita está por aquí, casi que ni se ve. Por aquí abajo metemos el destornillador de pala así y alamos igualmente por aquí. A ver, sacamos ahí. Ok, sacamos ahí, sacamos esta. Fíjense que lo que hay que procurar apretar es esta que está acá, esta y esta. Ok, sacamos ese bus de datos. Aquí vamos a encontrar 1, 2 y 3 tornillos. Y vamos a sacar nuestro cabezal.
Aquí está. Sacamos acá. Pero fijémonos en este caso, chicos, el cabezal tiene, fijémonos acá, que el cabezal tiene estas manchas negras, fíjense, ocasionadas por la misma tinta, y eso hace que quizás el cabezal esté en corto y la impresora esté dañada. Vamos a ver el cabezal más de cerca. Fíjense, chicos, en esta parte cómo está la tinta aglomerada aquí, y aquí ese grumo, este grumo que ustedes ven acá, este grumo que ustedes ven acá, muy chiquitico, no permite que el cable entre aquí. Fíjense que sencillamente el cable no entra porque está muy lleno de tinta, y aún aquí atrás, si esto funcionara, ya la impresora estuviese quemada. Fíjense cómo está lleno de tinta aquí, como está lleno de tinta el cabezal aquí abajo. Ya les voy a mostrar otro. ¿Se acuerdan el video que yo les mostré, el anterior? De todas maneras lo voy a colocar aquí en la tarjetica. ¿Se acuerdan el video donde desarmamos el cabezal? Y aún pueden ver otros cabezales. Fíjense, chicos, la gran diferencia de cómo está este cabezal. Fíjense, chicos, la gran diferencia de cómo está este cabezal. Así debe verse. Recuerden que esta es una pieza de un cabezal normal, de un cabezal que no es de alta performance, pero fíjense, así debería verse de nítido. Todos los pines del contacto deberían haberse nítidos. Fíjense que esto todo se ve negro, rojo, y aquí vemos, y ahí vemos cómo está lleno de tinta ahí adentro, y aún ese grumito que ven ahí no permite meter el cable. ¿Qué es lo que estaba pensando con esto, chicos? El cliente me trajo esto y me dijo que el cabezal le estaba imprimiendo y la impresora le estaba imprimiendo, pero chicos, ¿y cómo es que la impresora le va a estar imprimiendo con esos pegostes de tinta? Hablando coloquialmente ahí, fíjense cómo debe ser un cabezal de limpio. Fíjense cómo tiene que ser de limpio aquí atrás, y miren este como está aquí, hasta ahí se ve negro. ¿Qué podemos deducir de aquí, chicos? ¿Qué crees tú que pasó aquí? Déjamelo abajo en los comentarios para todos analicemos qué fue lo que pasó aquí.